Yo allá la señora para... Hola. Hola, Frida. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que bien, Baruch Hashem. Las extrañé en estos 2 días que no pude entrar. Hola, hola, Mara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, vamos a hablar hoy... Sí, de verdad que sí. ¿Cómo? No te escuché. Bueno, no sé. Que sí te extrañamos, Mora. Yo también, yo las extrañé mucho también. Ok, vamos a aprovechar algunos ¿Qué? jueves. Que sí te extrañamos. Que yo también las extrañé mucho. Ok, vamos a aprovechar algunos jueves que Bedel Esclal estudiamos Mishle para hablar un poquito de esta mitzvot de Sfirat HaOmer, que son unos días que tienen una Kedusha tan especial. Me parece que hablamos la otra vez un poquito sobre estos días que por un lado está la tristeza de los alumnos de la muerte, del fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva, y por otro lado también, y por eso la gente no se rasura y no se hacen bodas, etc. Y por otro lado, el Rambam le adjudica a estos días una fuerza espiritual de grandeza muy, muy grande, y que es como si fuera el Hol HaMoed que une a Pesach con Shavuot, estos 49 días que dice el Rambam, que es como el Hol HaMoed largo, porque Shavuot no tiene Hol HaMoed, Pesach tiene Hol HaMoed, y Sukkot tiene Hol HaMoed, y Shavuot se quedó sin Hol HaMoed. Entonces dice el Ramban que los días del Omer son como el Hol HaMoed que es de Shavuot. Y también en Hol HaMoed no se hacen bodas, ni tampoco se hacen, perdón, voy a quitarle ni tampoco se pueden rasurarse. Entonces los Jajamín dicen, bueno, tú escoges los días del Omer, cómo los quieres ver. Si los quieres ver como días de tristeza o lo quieres ver como días de Hol HaMoed. Es up to you, como tú lo quieras elegir. Teniendo en cuenta estos días tan grandes, hay varias preguntas que surgen aquí. No vamos a ver si nos da tiempo en la hora para poder tocar los dos temas. ¿Qué pasó, mamás, con los alumnos de Rabbi Akiva? El año pasado explicamos una idea sobre el tema de la tristeza de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, pero la verdad es de que los alumnos de Rabbi Akiva vinieron muchos años posterior a la mitzvah de contar el Omer. Mina Shamaim surgió que justo cuando se cuenta el Omer es cuando los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron. Entonces, la mayoría de los Jajamim dicen esto no es casualidad. Y si los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron justo en los días que se cuentan el Omer, tiene que haber alguna relación entre el fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva con la cuenta del Omer. Y la mayoría de los Jajamim, Rabaron Kotler y la mayoría de los Jajamim encuentran esa casualidad, para decirlo de alguna palabra, esa coincidencia, porque si en los días de Sfirat HaOmer nosotros nos preparamos para recibir la Torá, no se puede recibir la Torá y no se puede transmitir la Torá si la conducta de la persona no es acorde, no es coherente y no es congruente con la Torá misma. Entonces, si los alumnos de Rabbi Akiva nosotros entendemos, según lo que dice la Gemara, que Lona Aguka, Bot Zebazé, ellos no se estaban respetando uno con el otro, entendemos de que no se puede recibir la Torah si no hay respeto. Entonces, no es casualidad que los alumnos de Rabbi Akiva fallecen justo cuando son los días del Omer. Hay una enseñanza que quiere decir sobre esto. Pero la verdad es que el tema de los alumnos de Rabbi Akiva fue mucho posterior a cuando nosotros recibimos la Torah. Nosotros recibimos la Torah en el año 2448. Y ahí los días del Omer no eran días de tristeza, al contrario, eran días de preparación, como siguen siendo hasta el día de hoy, y eran días espirituales. Tenemos que tratar de entender un poquito qué son estos días de Sfirat HaOmer. Y para eso tenemos que estudiar la mitzvah de Sfirat HaOmer del Humash. La mitzvah de Sfirat HaOmer que la Torah la trae en la parashá de Emor. Y dice, Usfartem lachem y mojorat Shabbat, miyom aviachem etomer atnufa, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, Tisperun Hamishim Yom. Entonces la traducción literal sería, y van a contar para ustedes desde el día que ustedes traen el Corbán Omer, que es el Omer Atnufa, que era un corbán que se hacía con harina, el segundo día de Pesach, la gente iba a los campos y cortaba, recolectaba cebada. El corbán de Omer es un corbán que se hacía de cebada.
rarísimo, porque casi todos los korbanot que se traían de harina no se traían de cebada. Nada más habían 2 korbanot en toda la historia de los korbanot de minjá. El korban minjá, cuando la Torá habla de korban minjá, no es el rezo de minjá, es minjá de un korban que es minjá, que en la parashá de Vaikra en algún momento hablamos de que hay diferentes tipos de korbanot. Está el korban que se trae con una res, con un animal de res, un toro, así. Después, si una persona económicamente no le alcanzaba el dinero para poder comprar una vaca y traer un corbán de vaca, entonces podía traer un of, que generalmente era Yonah, era una paloma. Y si no tenía ni para la paloma tampoco, entonces traía un corbán de harina, que era lo más barato. Generalmente todos los korbanot que se traían de harina eran de harina de trigo. Pero habían 2 korbanot, que este es el corbán Omer, es un corbán de estos 2, que es el corbán Omer, que se traía de cebada. Hasta Shavuot, que en Shavuot Dafka se traía de trigo, que es el corbán que se traía el Shte Alejem, que tenía que ser Dafka Hametz. Es muy interesante. Nosotros empezamos a contar el Omer el segundo día de Pesaj, es decir, para Pesaj todo el tiempo nos preparamos y todo el tiempo hacemos cosas escapándonos del Hametz. Contamos 49 días para llegar al Hametz, porque el corbán que se trae en Shavuot es Dafka de Hametz. Es muy interesante esta cuenta que hay que hacer, que entonces tenemos que entender que esta cuenta es contar 49 días. La mitzvah de la Torah es contar 49 días, y la Torah es muy específica cómo hay que contar. La Torah dice, vas a contar 7 semanas que sean completas, y que esta situación de contar 7 semanas completas nos hizo bastante problema en la historia, porque la Torah no pone fechas, dice a partir del segundo día. No, en verdad la Torah ni siquiera dice a partir del segundo día de Yom Tov, dice Mimojorat a Shabbat. La traducción literal es Mimojorat es Mahar, al otro día de Shabbat. Y esa expresión de la Torah de Mimojorat a Shabbat generó tantas situaciones de complicaciones y conflictos en el pueblo de Israel, porque había un grupo que se llamaban los Tzedokim, que tenían se apartaron de la religión y tenían su propia interpretación. Entonces ellos dijeron, yo interpreto lo literal, lo que está escrito como literal. La Torah dice Mimojorat a Shabbat, un día después de Shabbat, entonces quiere decir que hay que esperar el primer Shabbat, es decir, Shabbat Hol HaMoed, o Shabbat de Yom Tov, o el Shabbat que uno quiera, y a partir de ahí cuento 49 días. Los Jajamim dicen, no, Shabbat se refiere al primer día de Yom Tov. El primer día de Yom Tov, el segundo día ya, en Israel es Hol HaMoed, en Israel no se hacen 2 días de Yom Tov. Entonces es el segundo día de Pesaj, que así queda la halajá. Pero esta expresión que la Torah puso, Mimojorat a Shabbat, generó mucho conflicto en el pueblo de Israel, porque estos Tzedokim entendieron todo mal y la cuenta era todo mal. Otra cosa rarísima que pasa en Sefirat HaOmer es que en Sefirat HaOmer no hay fecha. La Torah dice, Usfartem lahem Mimojorat a Shabbat, Miyom aviahem etomer atnufa, Sheva Shabbatot temimotiena. Cuentan 7 semanas, Tisperun hamishim yom. Y aparte cuentan 50 días. Por eso en la época del Bet HaMikdash, en la época anterior, que no habían calendarios fijos, Shavuot no tiene una fecha. Pesach, la Torah dice abiertamente, es el 15 de Nisan. Kippur es el 10 de Tishrei. Sukkot es el 15 de Tishrei. Shavuot era muy depende de los testigos, como decían que veían la luna. Había veces que podía hacer Shavuot el 5 de Sivan, había veces que podía hacer Shavuot el 6 de Sivan. No hay una fecha clavada cuando es Shavuot. Sobre esto Hazal también explican varias cosas, pero hoy vamos a tratar de enfocarnos un poquito del tema de contar los días. ¿Qué significa esto de contar los días? Y no nada más contar los días, sino también contar las semanas. Son las semanas y los días, hay que contar estas 2 cosas. Entonces vamos a leer primero del Sefer HaJinuch, que es un libro escrito más o menos a lo mejor por el año 1300, una cosa así, que el Baal HaMejaber trata de explicar cada mitzvah. Esta mitzvah de Sfirat HaOmer es la mitzvah Shin Vav, es la mitzvah 306. Y dice, Mishorshea mitzvah, ¿cuál es el motivo de esta mitzvah? Alzat Apshat, superficialmente es, Lefi Shekol y Karash en Israel y no en la Torah. Todo lo principal que tiene el pueblo de Israel es la Torah.
Umipnea Torah nibreu shamayim baaretz. Y gracias a que el pueblo de Israel iba a recibir la Torah, Hashem hizo el mundo. Como dice el pasuk, im lo briti yomam balayla jukot shamayim baaretz lo samti. Si no fuera que yo creo la Torah, no se hubiera puesto ni siquiera el cielo y la tierra. Veía Ikar, y la Torah es lo principal. Veasivá shenigalu beyatzumi Mitzrayim, y es el motivo en el cual nosotros salimos de Mitzrayim. ¿Para qué? Todo el tiempo Hashem se lo repetía a Moshe. Ustedes, el motivo que ustedes tienen para salir de Mitzrayim es Kedei sheyekablu Israel la Torah de Sinai, para que el pueblo de Israel reciba la Torah veyekaimua y la cumplan. Como Hashem le dijo a Moshe, desde lejaot que anoji shelachtija veotziaja et ha'am Mitzrayim, esta es la señal que yo te estoy mandando cuando saques al pueblo de Israel de Mitzrayim, ta'avdun et Elokim al araze, para que ustedes sirvan a Hashem sobre esta montaña. Upirusha pasuk otziaja otam Mitzrayim y elejaot shetabdun et Elokim al araze. La demostración que yo los estoy sacando de Mitzrayim, el motivo es para que ustedes sirvan a Hashem en el desierto, en esta montaña. Torah, para que el pueblo de Israel reciba la Torah, Shei Aikar Agadol, que esto es lo principal, recibir la Torah es lo principal, Shevishvilze Emnigalim, que por eso ellos van a ser redimidos. Vei Tachlit Atová Shelaem, y esta es la finalidad de lo bueno del pueblo de Israel. Veinian Gadol Ulaem, y este es un tema muy importante. Yoter Minajerut me'abdut. Así dice el Sefer HaChinuch. El hecho de que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de recibir la Torah es más grande que haber recibido el regalo de ser libres. Vamos a brincarnos un poquito. Umipneken, y por tanto, ki kol ikarar shel Israel, por cuanto que esto es lo más importante y que para eso nosotros fuimos redimidos de la tierra de Mitzrayim. Vealú lekola gedulá shealú elea, y el pueblo de Israel llegó a niveles espirituales tan altos. Nitztavinu, por eso fuimos ordenados limnot, contar después del día de Yom Tov de Pesach, contar los días que nos faltan para llegar a Shavuot. Learot, para enseñarnos, benafshenu, a nuestro alma, practicar en nuestro alma, el jefetz agadol, cuánto nosotros queremos, el ayom anichvat anichsav lelibenu, que eved y shaftzel, es una necesidad para nosotros tener la Torah. Y eso que contamos los días hasta llegar a la Torah es una demostración de la necesidad que tenemos. Y el Mejaber del Sefer HaChinuch dice que esta es una necesidad tan grande como un esclavo que está en la intemperie, está en el calor del desierto, quiero un poco de sombra. Como este esclavo que quiere sombra y quiere liberarse de su patrón, está contando los días para poder salir. Porque el hecho que una persona cuenta algo es una demostración que toda su Yeshua, que toda la salvación que él está queriendo, quiere llegar a ese momento. Por eso se cuentan los días del Omer. Y dice el Mejaber, el Baal HaChinuch, algo que nos genera un poquito de conflicto, que es, en verdad parecería que cuando una persona quiere mucho algo, debería de contar lo que pasó, ¿no? ¿Cómo es la cuenta regresiva ahí que se hace en Manhattan? 10, 9, 8, de atrás para adelante. Es decir, si lo que nosotros queremos llegar es saber cuántos días nos faltan para llegar a, deberíamos de contar lo que nos falta, ¿no? Nosotros no hacemos así. Ya pasaron un día de la semana, 2 días de la semana. No, ¿cuánto te falta para llegar? Que sea en retroactivo. Entonces aquí dice, por eso se cuenta, kaj bekaj yamim, estos y estos días, abrumina miña. Ya pasamos esto. Ve'einanu monim, kaj bekaj yamim yeshlanu. ¿Cuántos nos queda? Kikol ze mare lanu arrazon ahazak leagia el asman. Es un poco raro lo que dice el Baal HaChinuch porque parecería que debería de ser al revés.
ועל כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו, para que no nos dé depresión, que faltan 49 días tanto. Entonces decimos, ya contamos un día, ya pasó un día, ya pasaron 2 días. Entonces, Ribuya Yamim Sheyeshanu Leagia Le Korban Shte Alechem Shel Atzeret, para llegar a poder hacer el Korban de Shavuot. Vealik Shealeja Lomar, y que no te llame la atención, Imken, vamos a hacer, si son 7 semanas, cuando pase la mayoría y ya falta poquito para llegar a Shavuot, cambiemos la cuenta. Lama Lonas Kirmi Uta Yamim, ¿por qué no vamos a contar los poquitos días? Entonces, contemos, si tú en la cuenta no quieres decaer el estado de ánimo que tenga la gente para decir, faltan 48, faltan 47, es un montón. Contemos, ya pasó 1, ya pasó 2, hasta que falten 10 días. Cuando faltan 10 días, empieza a contar 10, 9, 8, para que sea más llevadera la cuenta. Dice el Baal HaChinuch, no está bien eso de cambiar el tipo de cuenta a la mitad. Ok, ¿por qué empiezas a contar el segundo día? ¿Por qué no empiezas a contar desde el primer día de Pesaj? Entonces dice, porque Hashem quiere que el primer día de Pesaj sea un día especial, que recuerdes los milagros grandes que te hizo Hashem en Pesaj. Ve'u Yetziat Mitzrayim, She'u Ot Umofet, es una cosa especial la Yetziat de Mitzrayim. Ve'u Behidush Haolam, hubo una renovación en el mundo, en el sentido de vida que existió a partir de Yetziat Mitzrayim. Hubo algo que cambió el mundo, que es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Bueno, nosotros sabemos de que de aquí, del Psukim esto, que son Sheva Shabbatot Temimot, que son completas, se aprende que se cuentan la noche, se acuerdan del pasuk que dice Mehel Hamesh Hakamah, que son expresiones de que cuando se cortaba la tebuá y se empezaba a permitir lo que es Hadash, lo que hoy conocemos como Hadash, desde el segundo día de Pesaj, cuando la gente salía y cortaba el Omer y preguntaba, hoy es el segundo día, sí, esto es una hoz, esta que se corta, sí, esta es una canasta, esto es un Omer, etcétera, etcétera. Había todo un protocolo para cortar el Omer, etcétera. Hoy que no tenemos el Bet HaMikdash, nada más es la cuenta, no es la cortada, también solamente es la cuenta. Antes era la cortada y también la cuenta. Y es una mitzvah que es, como es una mitzvah Taseh Shazman Grama, es una mitzvah que el tiempo la determina. Las mujeres no estamos obligadas a contar el Omer. Ashkenaziot sí cuentan el Omer, afilu con berajá, porque para los Rabanim Ashkenazim, aunque una mujer no esté obligada, no tiene nada de malo que diga el nombre de Hashem, Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu, que Hashem nos ordenó. Para los Rabanim Sefaradim eso es una mentira, y que la verdad es que es una mentira, porque una mujer no puede decir Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu. Pero los Rabanim Ashkenazim dicen, entran adentro como si fueran los hombres, no pasa nada. No hay aquí una discriminación entre hombres y mujeres, pero en verdad, la verdad es que las mujeres que quieran cumplir la mitzvah Taseh Shazman Grama, quieran cumplir cualquier mitzvah que la mujer no está obligada porque el tiempo la determina, no debería de decir Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu, que Hashem nos ordenó a nosotros porque nosotros no estamos ordenadas. Entonces la mujer, por ejemplo, vamos a decir que quiera comer en la azúcar, está perfecto que coma, pero que no diga Lishe azúcar. Pero Ashkenazim tienen otra forma de pensar, que las respetamos, cada quien hace según la costumbre, si es Ashkenazí o Sefaradí, y sí puede decir Asher Kideshanu Betzivanu. De hecho, yo vengo de una cuna Ashkenazit y yo contaba de soltera Sefirat HaOmer con Berajá, si no me perdía la cuenta. Muchos años, Baruch Hashem, no me la perdí, creo que hubo un año, a lo mejor que un día me la perdí, pero Bederech Klal, las mujeres Ashkenaziot cuentan Bederech Klal con Berajá si no pierden la cuenta. Mujeres Faradiot, si quieren, cuentan sin Berajá, obviamente. Y algunas opiniones dicen que no sé por qué en la Kabbalah el Zohar trae que no está bien que una mujer cuente. No sé cuál es el basis, cuál es la base de esto. De hecho, nada más, Stam es una mitzvah Taseh Shazman Grama, es una mitzvah que el tiempo la determina, entonces el que Behemet está obligado de contar es el hombre. Entonces nosotros vamos a tratar de explicar, bueno, no de explicar porque la Torah tiene explicaciones que son infinitas, pero un punto de la explicación. ¿Qué es esta relación que hay entre Pesaj y Shavuot? ¿Y qué es esta relación de ponerse a contar cosas? ¿Qué es contar? Entonces el Sefer HaChinuch dice, cuando uno quiere algo, lo cuenta.
No sé si ustedes tienen algún hobby de coleccionar algo, pero cuando uno tiene un hobby, colecciona algo, le gusta contarlo, ¿sí? Le gusta contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si uno tiene timbres, estampillas que uno junta de otros países. Le gusta ver el álbum con todas las cosas que uno está coleccionando. Cuando uno tiene Habibut, cuando uno tiene cariño por algo, no se cansa de contar. Uno no se cansa de contar su dinero que uno tiene. Abre la caja fuerte, empieza a contar los billetes, lo puede contar 100.000 veces esos billetes porque no se cansan, es algo que a uno le gusta, que uno lo quiere, que a uno le apasiona. Así dice el Sefer HaChinuch, tantas ganas yo quiero de llegar al día que yo recibo la Torá, que cuento y cuento y cuento y cuento y no me canso de contar. El lineal de contar una cosa es muy interesante como es en hebreo, en la Lashon HaKodesh. En la Lashon HaKodesh hay 7 binyanim, la traducción sería 7 edificaciones de construcción gramaticales de verbos. Y hay shorashim, hay raíces etimológicas de palabras que según cada binyan quieren decir otra cosa. Entonces, hay shorashim, hay verbos que nada más se adaptan y nada más se aplican en cierto tipo de construcción gramatical. Y si yo la quiero decir en otro tipo de construcción gramatical, no tiene ningún sentido o están mal dichas. Pero la raíz etimológica de la palabra lispor, samach pe resh, según el binyan que yo lo explique, va a querer decir otra cosa. Si yo lo conjugo samach pe resh, el shoresh, la raíz etimológica samach pe resh, si yo la conjugo en paal, en un tipo de construcción gramatical, voy a decir lispor. Lispor es contar números. Lispor es contar un número. Si yo lo voy a cambiar y voy a decir en otra construcción gramatical, lo voy a decir en piel, voy a decir lesaper, que también en español lo traducimos como contar, pero es contar un cuento. Lesaper sipur, ¿no? Kola marbe lesaper sipur, lesaper beyetziat mitzrayim, areizem meshubach, es también contar. Es ponerle, ¿qué es contar? ¿Qué es contar una historia? Es ponerle un principio y ponerle un fin. Contar números también es poner un principio y poner un fin. Los números son infinitos, pero si yo los cuento hasta 100, le estoy poniendo el límite 100. Cuento hasta 10, pongo 10, 20. Así se va poniendo, se van limitando las cosas. Si yo quiero decir, me voy a ir a cortar el pelo, voy a agarrar la misma raíz etimológica, samach peresh, y la voy a conjugar en itfael, que es otro tipo de construcción gramatical, que son los verbos que se usan en reflexivo. Lo que nosotros usamos en español, vestirse, ponerse, ¿no? Cuando lo que acabamos con se, es algo que se regresa, que miren qué interesante, entre paréntesis, leitpalel, hacer tefilá, es un verbo reflexivo, nosotros lo traducimos en español rezar. Está mal, eso es un error. En verdad, la traducción gramatical de decir tefilá es rezarse. No rezar a. También en inglés es to pray. To pray es rezarle a Hashem. En hebreo no es así. En la Lashon HaKodesh es leitpalel. Uno se hace tefilá a uno. Es decir, genera un vínculo con Hashem que es de rebote. Esa tefilá es de rebote para uno. Pero bueno, leistaper es cortarse el pelo. Samach peresh también quiere decir zafir, que es la traducción de zafiro. Y Samach Ferresh también, no en verbo, sino en sustantivo, es una ir zafar, es una ciudad límite. Es decir, nosotros lo que vemos que en la mitzvah de Sefirat HaOmer a nivel un poquito más filosófico, vamos a decir, lo que nosotros hacemos es agarrar esa kedushá tan grande que recibimos en Yetziat Mitzrayim, en la salida de Mitzrayim, y meterla a nuestro día a día. Ponerle un límite, contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número 49, que se cuentan semanas y se cuentan días, que vamos a tratar a ver si hoy llegamos a explicar cuál es esa simbología de contar también semanas y también días. ¿Por qué no alcanza nada más contar los días? ¿Por qué tengo que decir, hoy es no sé qué día del Omer, que representa X semana y tantos días? No sé. Es decir, ¿para qué hay que ser tan específico? Eso porque es una mitzvah de la Torah. La mitzvah dice cuenten 7 semanas completas, que son 50 días. La Torah quiere que la persona cuente semanas y que cuente días. Y nosotros vamos a tratar de entender por qué es esta cuenta que se tiene que llevar a cabo.
justo saliendo del Hametz, nos escapamos del Hametz en Pesaj y empezamos a contar el segundo día de Pesaj cuántos días nos falta para llegar a comer Hametz. El Corban, la mayoría de los Corbanot eran o mezcla de Hametz o matzá, o pura matzá, pero la mayoría era matzá más que Hametz. Había un poco de Hametz también, por ejemplo, en el Corban Todá, pero la mayoría eran matzot. Casi todo, no hay Hametz. En el Corban de Shavuot Dafka, la Torah dice, ¿cómo me fijé acá? Dice, en el Corban de Shte Alejem dice Hametz teafena. Tiene que ser Dafka Hametz. Uno cree que en la mesa del Mishkan, de la mesa del Bet HaMikdash, donde estaba el Lejem Apanim, habían 12 panes. No eran 12 panes, eran 12 matzot. No era pan. Uno dice que cada Lejem se imagina ese que se mantenía calentito, entre paréntesis, escuché un Ford muy bonito. La Gemara cuenta que cuando los Yudim subían al Shalosh Regalim, al Bet HaMikdash, el Cohen a veces hacía dos cosas demostrando y les decía al pueblo de Israel, miren cuánto cariño Hashem tiene por ustedes. Entonces, una de las cosas que hacía es que abría el caporet y mostraba cómo los ángeles se estaban mirando uno con... Bueno, hay más lo que si se están mirando así o se están mirando así, es decir, si se miraban entre ellos o los dos miraban a la misma dirección. Entonces les decía a los Yudim, miren cuánto Hashem los quiere, que se están mirando uno con el otro, eso es un síntoma de amor, ¿no? Cuando uno ya no se quiere ni ver, que se ve cada quien mira para otro lado, eso es un síntoma de que Bnei Israel no estaba haciendo Retzonosh el Makom. Bueno, en Tisha B'Av nosotros explicamos que afilo en la época de la destrucción de Bet HaMikdash, cuando Titus el Rasha abrió el Parojet, vio que los Krubim estaban mirándose unos con los otros, que es una relación que afilo en el castigo, Anohim o Betzara, Hashem, afilo con nosotros en una época del castigo, si nos sigue queriendo. Pero otra de las cosas que hacían los Kohanim para demostrarle al pueblo de Israel que Hashem nos quiere mucho es que les decía, miren, este pan ya fue hecho y puesto en el ¿cómo se dice? En el Shulchan, hace más o menos 8 o 9 días, porque pues, cada semana se cambiaba, pero hasta que lo hacían y todo eso era 8 o 9 días, y todavía se mantiene calentito. ¿Sí? Acá dicen calientito, pero gramaticalmente no está bien dicho, no se dice calientito, se dice calentito gramaticalmente, no porque soy argentina y quiero tener la razón siempre, que eso también es aparte, pero aparte de eso es que gramaticalmente está mal dicho calientito, no digan calientito, es calentito, si van a la Real Academia Española, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Entonces preguntan Jajamim, ¿por qué de todos los milagros? ¿Cuántos milagros cuenta el Pirkei Avot que había en el Bet HaMikdash? No nada más que el pan se mantenía caliente. Nunca había una mosca. Ninguna mujer nunca abortó del olor tan rico y tan sabroso que había de los korbanot. ¿Qué más? Omdim tzfufim umishtahabim rebajim. No había lugar en Pesaj, especialmente cuando traían tantos millones. Los judíos subían al Bet HaMikdash y traían tantos korbanot. Se paraban todos apretados, no había espacio físico, porque la Zara, si ustedes se fijan en algún dibujo del Bet HaMikdash, era técnicamente un metraje muy poco para abarcar toda la cantidad de gente que había. Entonces, Omdim Tzfufim estaban como muy apretados uno con el otro. Imagínense una multitud de gente, como si alguna de ustedes tuvo alguna oportunidad una vez de ir a un Tish, al Tish de Belz o al Tish de Vishnitz en Bnei Brak, así toda la gente toda apretada. Umishtahabim rebajim, pero cuando tenían que aposternarse, especialmente para decir el vidui, Hashem hacía una magia en el espacio y se abrían los espacios para que una persona no esté escuchando la confesión que decía la otra persona. Entonces, ¿por qué justo de todos los milagros que había en el Bet HaMikdash, el Cohen eligió el del pan caliente? Entonces contestan que la respuesta es que te quiero enseñar algo. Hay que mantenerse caliente. En estos días que nosotros estamos en los días de saliendo de Pesaj y estamos en estos días de preparación del mes de Iyar, este mes que tiene esta segulot, el mes de Iyar es el único mes de todo el año que todos los días hay una mitzvah especial. Y que la mitzvah no es hacer algo en especial, es vivir ese día. En el mes de Iyar es el mes completo, el mes de Iyar, que se cuenta el Omer. Nisan es una partecita nada más, a partir del 16 de Nisan. Sivan es hasta el 6 de Sivan, hasta el 5 de Sivan. Iyar es un mes completo que todos los días del mes, nada más vivir. El mes de Iyar te califica de cumplir la mitzvah que estás pasando por la preparación para recibir la Torah. Es un mes grandioso, pero es un mes de preparación.
Esta grandiosidad es la grandiosidad que Hashem nos enseña a nosotros. Qué grande es prepararse. Llegar a los resultados es algo de que a veces no depende de nosotros. Tener un resultado no es algo que a veces nosotros somos responsables de los resultados. Nosotros somos responsables de los procesos. Tenemos que pasar por procesos. Sefirat HaOmer es un momento de proceso, es un momento de entrenamiento. ¡Ay, qué grande nos estamos entrenando! ¿Ganaste la copa? ¿Llegaste hasta el primer lugar o no? No, llegué el número 14 de 14 participantes. Hashem dice, a mí no me importa eso. No me importa. Yo quiero que te estés entrenando. Estos días del Omer son días de entrenamiento. Y estos días de entrenamiento, Mina Shamaim caen desde Pesach hasta Shavuot. ¿Qué representatividad tiene? ¿Por qué estos días de entrenamiento no son desde Elul hasta, no sé, sería mucho más lógico hacer Sfirat HaOmer a partir de Elul, por ejemplo, Elul y todo hasta Kippur? Hay algo en Pesach que cambió el rumbo de la historia para nosotros, y no nada más el rumbo de la historia, sino un chip en nuestra cabeza. A partir de Pesach nosotros nos convertimos en personas que somos dueñas del tiempo. En Pesach, en Rosh Chodesh Nisan, es la mitzvah de Ajodesh Azelachem. Es la primer mitzvah que el pueblo de Israel recibió como unidad, que es santificar a la luna. En Pesach, en Rosh Chodesh Nisan, antes de salir de Mitzrayim, Hashem capacitó al pueblo de Israel con una capacidad de que el Yehudí santifica el tiempo. Nosotros no podemos santificar. Shabbat es un día de santidad, de Kedushá, porque Hashem así lo puso. 6 días de la semana trabajas, el día séptimo es Kadosh, es especial para Hashem. La santidad de Shabbat no la ponemos nosotros, la santidad de Shabbat la pone Boreolam. Pero nosotros santificamos los meses que forman el año. Nosotros decidimos, cuando hay dos testigos y ven la luna de X manera, estos testigos deciden y definen cuándo es Rosh Chodesh. Hashem en el mes de Nisan capacitó al ser humano que tenga esa capacidad de poder santificar el tiempo. Y lo santifica el tiempo el humano. La persona tiene esa capacidad de santificar el tiempo. Eso es algo grandioso. Y eso sucedió a partir de Yetziat, bueno, desde Rosh Chodesh Nisan, a partir de Yetziat Mitzrayim. Fíjense cómo no es nada casual, cómo nosotros medimos el tiempo. Nosotros medimos el tiempo en año, ¿no? Un año, ¿cómo se dice año en hibrid? Shana. Shana viene de la palabra shinun. ¿Qué es shinun? Repetir. Un año es repetitivo al otro año. Pero un año consta de 12 meses. ¿Y cómo se dice mes en hibrid? Jodesh. Jodesh viene de la palabra hadash, porque los meses que nosotros hacemos en el año tienen una base en el calendario lunar. Y el calendario lunar va cambiando, va fluctuando. Cada mes, cada mes se lo van cambiando los meses según cómo está la luna. ¿Y la luna cómo es? Los primeros 15 días va creciendo. Llega el medio, el número 15, 16, que es luna llena, y después empieza otra vez a disminuir. Crece, se aguanta y disminuye. Así es el calendario lunar. Hashem le quiere decir a la persona, cada jodesh, cada mes tuyo tienes que tener un crecimiento. No quiere decir después de los 15 días hay que bajar, no. Necesitas estar creciendo. No puedes estar igual que como estabas antes. En cambio, Shana, la Shana no hay Shinun. No hay Shinui, es Shinun, es repetición, repetición, repetición. Todos los años es lo mismo. ¿Cuánto suma Shana en Gimatria? Shin suma 300, Nun suma 50 y Hei suma 5. Shana en Gimatria suma 355. Faltan 10 días, porque el año no tiene 355, tiene 365. Que esos 10 días se van armando por lo que es Shana Meuberet, etcétera, etcétera, las cuentas. Paró, ¿cuánto es de Gimatria? 355.
Paró consideraba que el humano tiene que rendirse a las leyes de la naturaleza, hasta el punto que él mismo se inventó esa mentira que él se la creyó, que yo soy Dios, yo soy el Nilo, yo soy Dios, y yo puedo manejar las cosas como yo las quiero manejar. Cuando una persona siente que la naturaleza es la que le gobierna a uno y que uno está por debajo de las leyes de la naturaleza, cae en el pecado de Paró de creer que el pueblo, o de creerse que uno mismo depende de lo que uno haga. Pero cuando uno entiende que tiene que salirse de las manos de Paró, que tiene que salir de Mitzrayim, como lo hemos dicho, Mitzrayim belashon meitzar. Meitzar, mina metzar, karatika. Metzar es un lugar de estrechez, de angostura, cuando una persona está apretada. Y uno puede salir de Mitzrayim. No nada más puede, uno tiene la obligación moral de salir de Mitzrayim. Tenemos que salir de Mitzrayim, del Mitzrayim que cada quien tenga. Tenemos que salir de la esclavitud que nosotros nos autoimponemos. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, tenemos esa capacidad de poder salir de Mitzrayim. Pero para poder salir de Mitzrayim uno tiene que tener emuná, uno tiene que tener autoconfianza con uno mismo que uno lo puede hacer. Y saber que de Mitzrayim nos va a sacar Hashem. No importa en qué nivel de Tumá estemos, Hashem nos saca de Mitzrayim. Y a partir de que el humano, que Am Israel cree que puede salir de Mitzrayim, a partir de ahí tiene que ser un proceso de cuenta, tiene que ser un proceso de preparación para recibir la Torah. Ese proceso de preparación es un proceso que viene contando los días, es decir, darle a cada día la capacidad y el valor que cada día tiene como preparación para acercarte a Boreolam. Cada día cuenta como una preparación para acercarte a la Torah. Cada día es importante y cada día forma una semana. Y en total en Sefirat HaOmer se cuentan 7 semanas. Las semanas son importantes y los días son importantes. El conjunto es importante y el individuo es importante. Y de eso yo quería hablar, por eso tiene una relación tan directa con qué pasó con los alumnos de Rabbi Akiva. La Gemara Masejet Yevamot dice, Ambrú, dicen los Jajamim, Shnai Masar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Es muy interesante cómo la Gemara no dice 24,000, dice 12,000 parejas. 12 por 2 es 24, es decir, 24,000. 12,000 parejas de alumnos de Rabbi Akiva. Mi Givat Antipras. Desde un lugar que se llama Givat hasta otro lugar que se llama Antipas. Una extensión muy grande. Recordemos que Rabbi Akiva, en la vida de Rabbi Akiva, le tardó 24 años tener este imperio que tenía de tantos alumnos. Vekulam metu bepere kehad. Todos se murieron en el mismo momento durante 33 días. ¿Por qué? Porque no se respetaba uno con el otro. Ve allá olam shamem, y el mundo se quedó desolado, no había Torah. ¿Y qué pasó con las otras yeshivot? La yeshiva de Rabbi Akiva era una yeshiva especial. Los alumnos de Rabbi Akiva eran unos alumnos especiales, que gracias a esos alumnos se mantuvo la Torah. Si nosotros dividimos 24,000 entre 33, porque fueron 33 días que fallecieron, más o menos tenemos un promedio de 700 y pico de alumnos que se morían por día. Una cosa tremenda, porque no eran cualquier alumnos, eran tzadikim grandísimos. Imagínense si nosotros nos volvemos locos con el fallecimiento de un gadol. Imagínense escuchar durante 33 días seguidos que fallecen 700 y pico de grandes, esos jajamim, por día. Fue una cosa desastrosa en la vida de los Yudim y especialmente en la vida de Rabbi Akiva. Y el año pasado tratamos de hablar un poquito cómo es que Rabbi Akiva volvió a vivir. Es decir, una persona que le pasa una tragedia como la de Rabbi Akiva, es muy difícil que se pueda parar. Pero el año pasado hablamos un poquito de eso. Va Rabbi Akiva hasta que agarró Rabbi Akiva y se recuperó y fue y buscó 5 Talmidei Jajamim que estaban en el sur, Veshinalaem,
y se las volvió a enseñar la Torá otra vez, de 24.000 se quedó agarró 5 nuevos, que quiénes son los famosos Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamua, Behem Emidu Torah Otaya. Y estos 5 reconstruyeron la Torá de los 24.000 que habían fallecido. Una cosa muy trágica, muchísima Torah. Imagínense si los alumnos de Rabbi Akiva no hubieran fallecido, toda la grandeza en Torah que tendríamos hoy en día. Nosotros hemos perdido muchísima Torah con el fallecimiento de estos 24.000 alumnos. Tana, estudiamos, Kulam Metu mi Pesach Ve'alatzeret. Todos fallecieron entre Pesach y Shavuot. Queremos entender un poquitito por qué justo los alumnos de Rabbi Akiva, teniendo en cuenta que Rabbi Akiva fue el que dijo sobre el pasuk Be'atale Reajaka Moja, él dijo Zeklal Gadol Batorah. Él fue el que enseñó que el amar al prójimo es un klal gadol, es una cosa muy, muy importante, es una regla importante en la Torah. ¿Cómo es que justo sus alumnos fallan en eso? ¿Cómo serán también Jajamín grandísimo? Entonces, vamos a tratar de entender cuál era la filosofía de vida que tenía Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vamos a tratar de hacer un poquito de historia. Rabbi Akiva era hijo de conversos. Rabbi Akiva ben Yosef, y Akiva ben Yosef era hijo de conversos, probablemente Yosef, no sé si era el converso, a lo mejor el abuelito de Yosef era el converso. Y Rabbi Akiva no viene de una familia de abolengos. Rabbi Akiva no viene de una familia meyujeset como Rabbi Yehudá, o como otros jajamim que eran descendientes de David Amelech. Él era una persona pashut, una persona que tenía 40 años y todavía no sabía leer Aleph Bet. Se dedicaba a ser pastor. No era nada, encontró una mujer, esa mujer apostó por él, se peleó contra el mar, cielo y tierra para quedarse con Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva empieza a enseñar Torah, a estudiar Torah, se vuelve uno de los Tanaim más grandes que existieron en la historia. De hecho, varias veces lo hemos repetido, el representante de la Torah Shevichtav es Moshe Rabenu y el representante de la Torah Shebe'al Peh es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que Moshe Rabenu cuando sube al Shamaim a recibir la Torah, escucha un shur de Rabbi Akiva y no entiende nada. Y el mismo Moshe Rabenu le dice a Boreolam, si tienes una neshama como la de Rabbi Akiva, tienes que dar la Torah. Yo no quiero dar la Torah, que sea él el que dé la Torah. Y Hashem le dice, cállate, ese no es tu business. Rabbi Akiva tiene diferentes discusiones en la Gemara, Machlokot, que tiene con diferentes Jajamim. Y en esos Machlokot nosotros podemos entender el switch de un punto de vista que tenía Rabbi Akiva. Vamos a comentar un Machloket muy interesante que trae la Gemara en Masejet Berajot. La Gemara en Masejet Berajot dice, ¿cuándo hay que hacer zimun? ¿Cuándo nosotros hacemos zimun? Cuando hay 3 hombres que se hicieron netilá y tienen que decir estos 3 hombres Birkat Hamazon. De hecho, entre paréntesis, el Rabo Ovadia Yosef dice, si hay un grupo de mujeres que comieron, las mujeres también pueden hacer entre ellas zimun. No sé si hay gente que lo hace, de hecho, pero así dice Rabo Ovadia Yosef. Las mujeres Lomit Starfot no podemos ser parte de la cuenta de los 3 hombres, no porque somos mujeres, sino porque hay un poco de mafloque entre Hazal, si la mujer está obligada de oraita a decir Birkat Hamazon o no. Entonces, si tú no estás obligada, tú no puedes sacar a otras personas que te hagan zimun contigo. Entonces, dice la Gemara en la Mishnah, no la Gemara, perdón, en la Mishnah dice, Keitzat mezamenim, ¿cómo se hace zimun? Bishlosha, con 3 hombres ya se puede hacer zimun. ¿Cómo es que se hace el zimun? Uno dice y otras personas dicen otra cosa. Entonces, viene la Mishnah, que trae las diferentes opiniones de cómo se hace el zimun. Dice, Omer, un señor dice, Nevarej, vamos a decir Birkat Hamazon. Si hay 3 personas, él dice Nevarej, y las otras personas, según Rabbi Yossi y Aglili, contestan Barejú. No queda la laja así, nosotros como hacemos diferente. Ve a Sara, si no son 3 personas, si no son 10 personas las que tienen que decir el Birkat Hamazon, entonces dice Rabbi Yossi y Aglili, Omer Nevarej leelokenu, Vasara Beu, si hay 11 personas, si él está dentro de las 10 o si hay ya más de 10, dice Vasara Beu Omer Bareju. Ejad Asara de Ejad Asar Ribo, Vemea Omer
cuando va incrementando la cantidad de gente, según Rabbi Yossi Aglili, se van diciendo Shebahim a Boreolam más grandes. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente es mayor. Por ejemplo, si hay 100 personas, según Rabbi Yossi Aglili, se dice Nevarech la Hashem Elokenu, Ve'elev Nevarech la Hashem Elokenu Elokei Israel. Si hay 1000, si hay 10,000, dice Nevarech la Hashem Elokenu Elokei Israel Elokei Atzebakot Yosheva Kerubim. Cuanto más cantidad de gente, según Rabbi Yossi Aglili, el Shebach que se merece a Kadosh Baruj Hu es todavía más grande. A partir de la cantidad es más grande que se hace. ¿De dónde sabe Rabbi Yossi Aglili, de dónde dice que a partir de cuanto más cantidad de gente haya, el zimun, el lashon del zimun, tiene que ser mayor? Porque hay un pasuk en el Teilim que dice Vemakel od barehu Elokim, Hashem mimekor Israel. Si hay una mayor cantidad de gente, entonces es barehu Elokim, hay que bendecir a Hashem de mejor manera. Lefi Rabakal, según la mayoría de la gente que haya. Rabbi Akiva dice, nosotros no vemos que en la tefilá haya un cambio de tefilot, si en el Knis hay 10 personas, si en el Knis hay 100 personas, o si en el Knis hay 1000 personas. Es lo mismo, el tema de la tefilá es lo mismo. En todos lados, ¿cómo decimos? Barehu et Hashem, Mevorach. Ahí no hay diferencia si estamos en el Knis de nuestro edificio o estamos en un Knis que tiene 10,000 personas o 5,000 personas. Es el mismo lashon todo el tiempo. Ejad merubim ve ejad meatim. Sean poquitos o sean muchos. Omer todo el tiempo dice Barehu et Hashem y otros dicen Barehu et Hashem Mevorach. Es decir, según Rabbi Akiva, la cantidad de gente no afecta a la calidad de la mitzvah en lo particular. Es decir, aquí hay como dos opiniones. El tzibur, la colectividad, lo colectivo es lo que le da la fuerza a la cosa, o el individuo es lo que le da la fuerza a la cosa. Entonces, son opiniones que no se pueden contradecir una con la otra. El tzibur se debe al prat y el prat le debe al tzibur. Es decir, la comunidad le debe al individuo y el individuo le debe a la comunidad. Un individuo que se aparta de la comunidad está pecando, no se puede hacer eso. Y una comunidad tiene que ver por el individuo en general. El Rabbi Akiva es el que dice que cuando un hombre y una mujer se casan, si se llevan bien, la Shejina está con ellos. ¿Y de dónde saca Rabbi Akiva esa idea que la Shejina está con ellos? Lo saca de Ish ve Isha shezahu Shejina benehem, lo zahu esh ochlatam. ¿Por qué? Porque Ish tiene el nombre de Hashem en la mitad de la Aleph y de la Shin, tiene la letra Yud. Y Isha tiene el nombre de Hashem después de la letra Aleph, Yud, Shin. Viene el nombre de Hashem, Isha, viene la Hei. Yud Kei forma el nombre de Hashem, Yud Kei es el nombre de Hashem. Entonces el Rabbi Akiva dice, Ish ve Isha shezahu shechina benem. Entre paréntesis, cuando la Gemara trae esto, lo de Ish ve Isha shezahu shechina benem, trae que Rabá dice, si yo le saco a la palabra Ish la Yud, se queda en Esh. Si yo le saco la palabra Isha, Isha se escribe sin Yud. Lo que de verdad es, los que saben bien, Isha es Aleph, Shin, Yud. Isha con Yud es Ish Shelah, el esposo de ella. Pero bueno, si yo le saco la Hei, se queda Esh. Ahora, dice Rabá, ¿cuál de los dos fuegos es peor? ¿Qué es peor cuando en la pareja hay un enojo? Si se enoja la mujer o si se enoja el hombre. Sin hacer chistes de mujeres y de hombres que podríamos hacer, Rabá dice, el esh de la mujer está peor que el esh del hombre. ¿Por qué? Porque para provocar un esh del hombre, simbólicamente estamos hablando, para provocar un esh en el hombre, lo que yo tengo que hacer es sacar la yud de la mitad de la aleph y la shin.
así saco la yud, entonces es una interrupción, la yud es como una interrupción. En cambio, Isha es Aleph Shin Hei, simplemente saco la última letra, y al sacar la última letra, automáticamente se me forma la palabra Esh. Por eso dice, ¿cuál es la razón? Porque son consecutivas el Esh. Si se la quito, en cambio la Yud está en el medio. Entonces el Esh de la mujer está peor que el Esh del hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Rabbi Akiva con esto? Ish ve isha shezahush hina benen. Son conceptos, así como el concepto del mahloket anterior que nosotros dijimos, de que si se cambia a Barejú, si no se cambia a Barejú, si vamos incrementando la cantidad de las personas, si cambiamos el nusach del zimun o no cambiamos el nusach del zimun. Vienen los Jajamim, el Rogachover, que hemos hablado de él, sí, Rabbi Yosef Rosen, uno de los genios, uno de los grandes genios que hubo, bastante, bueno, no muy contemporáneo, pero finales de 1800, principios de 1900. Y él dice, todas las cosas que la Gemara habla sobre leyes que dictaminan cosas que se van formando, tienen una implicación en la vida de la persona. Esto que Rabbi Akiva está proponiendo del Esh, o de que no se cambia según la cantidad de gente, lo que te quiere enseñar Rabbi Akiva es de que la fuerza que tiene el individuo cuando se junta con las otras personas no es una fuerza independiente, es una sola cosa. En el caso del matrimonio, por ejemplo, no es una sociedad. Hay diferentes formas de que yo me comunico con otra persona. Yo puedo vivir en el mismo edificio de un vecino y estoy con mi vecino, pero él vive en su departamento, yo vivo en mi departamento. Eso no me hace que yo me haga una sola cosa con mi vecino. Cada quien tiene su departamento. Para decir que una pareja es una sola cosa, o Klal Israel es una sola cosa, tiene que haber una fusión, vamos a decir, una unión tan grande esa unión, que si yo hago algo en contra de esa unión, viene como, si estoy unido, está la Shejina ahí puesta. Si yo me desuno de esa unión, viene un fuego y lo consume. Es otro tipo de unión. No es una sociedad, que yo estoy con alguien porque esa persona me da algo y la otra persona está esperando la otra cosa de la otra persona. Si no hay una unión completa y absoluta, va mucho más lejos que una sociedad, un matrimonio. No es algo de que yo recibo de ti y tú recibes de mí, que también hay parte de eso, pero no es lo único que hay. En un matrimonio hay una fusión, hay una sola cosa. Si se quita esa cosa, viene un Esh, está Hashem en el medio. Cuentan de Rab Shlomo Zalman Auerbach, que lo acompañaba un alumno, uno de los Rosh Yeshivot de la Yeshiva de Kol Torah. No, pero él no vivía en Beit Pagan, él vivía en Sharei Gesed, por Geula. Entonces, casi siempre se turnaban para acompañarlo, para que no vaya solo. Y en una ocasión, un talmid vio que él, antes de llegar a la casa, cuando estaba abajo, se arregló la corbata, se arregló el sombrero, se peinó un poquito, se arregló la barba para entrar a la casa. Entonces el talmid estaba curioso y le dijo, jajam, ¿por qué se tiene que arreglar la ropa antes de entrar a la casa? Generalmente hacemos al revés, ¿no? Nos arreglamos cuando salimos de la casa, no cuando entramos a la casa. Entonces Rab Shlomo Zalman Auerbach dijo, Baruch Hashem, en mi casa tenemos bastante bien Shalom Bait. Y en una casa donde hay un buen Shalom Bait está la Shejina. Entonces yo ahora que voy a entrar a mi casa, voy a lekabel pnei Shejina, voy a ver a Hashem. Entonces si voy a ver a Hashem, ¿no me tengo que arreglar la corbata? Ese es el pensamiento de los grandes. Ese es el pensamiento de ver la perspectiva de la unión o la perspectiva pashut del matrimonio como algo que es una cosa sola. Es una cosa sola, está Hashem ahí metido. Como es conocido, ¿no? El cuento de Rab Aryeh Levin, que fue al doctor, le dolía la pierna a su esposa. Rab Aryeh Levin, el abuelito de la esposa de Rab Haim Kanievsky. ¿Sí? Es decir, él era el suegro del Rab Elioshiv, Rab Aryeh Levin. Vivió en Israel también, 1900, 1920, 1930. Se le decían el Rab de los carceleros a Rab Aryeh Levin, porque él era un ser humano fuera de serie. Él iba a visitar a los judíos que estaban en la cárcel, que los británicos los habían metido en la cárcel, y judíos que ponían bombas o hacían así para liberar
a la Medina, bueno, todavía no existía la Medina, ¿no? De las manos de los británicos, del mandato británico. Pero bueno, entre paréntesis es eso. ¿A qué viene este cuento? Ah, que Rabbi Levin acompañó una vez a la esposa al doctor y le dijo al doctor, la pierna de mi esposo nos duele. Son niveles de unión muy grandes. Una persona como Rabbi Akiva, que él predicaba que la unión del pueblo de Israel tiene que ser una unión tan grande que Be'etzem, que los Yehudim tenemos que sentirnos unos amarrados con los otros, no como entidades separadas, sino como una sola entidad, como algo completo, una sola cosa. ¿Cómo es posible que los alumnos de una persona que predicaba un amor tan auténtico y tan grande, pequen en una cosa que se llama que no se respetaban? No, es muy difícil de entender una cosa así. ¿Qué quiere decir que no se respetaban? Se sacaban la lengua, se decían malas palabras. Hay muchísimas interpretaciones. Nosotros vamos a dar la interpretación del Shem Mishmuel, uno de los grandes del Hasidut. Él se llamaba Shem Mishmuel porque se llamaba Shmuel, el hijo del Abner Ezer, que era uno de los admurim muy grandes de Zokochov. De hecho, mi abuelito, Barilka, no sé si descendía, pero hay una historia con este admur de Zokochov, no del Shem Mishmuel, sino con uno anterior. El Shem Mishmuel, que tiene un libro que habla sobre la parashá y abunda en conceptos cabalísticos y en conceptos hasídicos. Él toca este tema en una sijá que él dio en el libro de Vaikra, en Lag BaOmer, y dice, venirá, y a mí me parece, de Ine Inyan Neigat Kavod Zebaze, este tema que hablamos que los alumnos de Rabbi Akiva se fueron muriendo porque no se respetaban uno con el otro. Kvar Amarnu Sheim Mitzad, ¿por qué venía? ¿Era gente mala? No. Teniendo un maestro como Rabbi Akiva, ¿qué quiere decir esa falta de respeto? ¿Qué tenemos que entender qué quiere decir esta falta de respeto? Y fíjense el punto del Shem Shmuel. Ellos se querían tanto que cuando veían en la otra persona una ma'ala she'einbo, si veía que la otra persona es mejor que uno, entonces no es kabotbo. Tú ameritas respeto porque hay algo que yo puedo aprender de ti que yo solo no lo puedo hacer. Entonces, como hay cosas que yo aprendo de ti y yo solo no lo puedo hacer, tú eres una persona respetable. Eso es una situación de respeto. Are bifrat, ze gavoa u mimenu. En forma particular, yo tengo algo que aportar a la sociedad que tú no tienes. Entonces, como yo puedo aportar a la sociedad algo que tú no tienes, tú te mereces respeto porque yo no puedo aportar en esto y en lo otro tú sí puedes aportar. Entonces, tú te mereces respeto. Vekol zebaze, shelo itachen, shelo ye echad gavoa mi javerot bifrat echad. Y en una situación que todos somos tan iguales, que yo no puedo encontrar en el otro que la otra persona tiene algo para aportar que yo no puedo aportar, porque todos somos uno, porque todos somos igualitos, se transforma en un problema. Porque si yo soy igual a ti y yo aporto lo mismo que tú aportas, ¿en qué te tengo que admirar si somos iguales? Si tú y yo somos la misma cosa. Veine ve Adam prati, en una persona particular. Hashem hizo un sistema en el cuerpo de la persona que tiene diferentes miembros. Y cada miembro tiene su ventaja que la otra parte del miembro no lo puede hacer. No hay que uno respete más a la otra parte del cuerpo que el otro, porque todos forman parte de un mismo cuerpo. Veimken, si es así, lijora aparentemente, Javerim Sheem Keish Echad Velev Echad Mamash, gente que tiene una relación de unión, nos queremos tanto que somos una misma cosa, somos una sola cosa. ¿Qué pasa?
Si yo no encuentro en la otra cosa, porque no le veo diferente, porque somos todos iguales y somos todos una sola cosa, no lo voy a respetar. Y eso fue, dice el Shem Shmuel, lo que pasó con los alumnos de Rabbi Akiva. Aval ve'emet einoken. Hay que tener cuidado de que el hecho que todos somos uno, no se nos olvide eso, que cada persona, aparte de ser uno, tiene su propia individualidad. Y cada quien, aparte de lo que cada quien, como todos, como familia, como sociedad, somos todos una sola cosa, que Ishehad Belebehad, cada quien tiene algo individual que la otra persona no lo tiene. Eso es muy importante, especialmente con los hijos. Todos nuestros hijos no son iguales. Tienen cosas iguales. Ustedes lo pueden ver con sus propios hermanos. Todos hay algo en la hermandad de uno que todos los hermanos nos parecemos en algo. Pero cada quien tiene su aporte diferente. Y si yo me equivoco y malinterpreto que estar unido a alguien significa que tenemos que ser todos iguales. Y si alguien es diferente a lo que yo soy, esa persona ya está mal, porque es diferente. Porque todos tenemos que ser iguales. Ese es el error que tuvieron los alumnos de Rabbi Akiva. Aval ve'emet einoken, arekol tzadik ve'tzadik ve'tzadik. 3 veces dice el Shem Shmuel. Cada persona, cada individuo, Yeshlo mador difnei atzmo. Cada quien tiene su propia luz diferente. Veino dome le adam echad. Nadie puede ser igualito al otro. Y yo tengo que aprender a querer a la otra persona, aunque la otra persona sea diferente a lo que yo soy. Por eso Sfirat HaOmer se cuentan días y se cuentan semanas. Tiene que haber un itchachut, hay una renovación de tiempo. No puedo yo creer que para que el otro sea aceptado en mi vida tiene que ser como yo. Una vez Cindy mandó al grupo un pensamiento, o me lo mandó a mí, ni me acuerdo, creo que todavía no había la pandemia, ni me acuerdo, Cindy se debe acordar, que dice que ser una persona madura, querer con madurez es entender que existe la posibilidad que el otro quiera como el otro me quiere querer, no necesariamente como yo quiero que me quieran. Hay veces que yo estoy esperando algo de otra persona y esa cosa no viene. No viene y no... Bueno, no estoy hablando de un maltrato, no estoy hablando que me falta el respeto ni nada. Pero su expresión de amor es diferente a lo que yo estaría esperando que se me quiera. Parte de mi emocionalidad, de mi madurez como persona es entender que la otra persona es diferente a mí. Y que se vale que sea diferente y que él o ella expresa su amor de una manera diferente. Yo puedo plantearle a esa persona, a mí me gusta que te acuerdes de mi cumpleaños, a mí me gusta que me des un regalo cuando es el aniversario, pero a lo mejor esa persona es una excelente persona en otras 10,000 cosas y en ese tema es un tema, yo que sé, que en su casa no se daban cumpleaños, no hablaban de los cumpleaños, no sabían los cumpleaños, lo voy a dar. Cada quien tiene su forma de expresarse. Y el hecho de que no seamos todos iguales, como los alumnos de Rabbi Akiva estaban esperando esa igualdad, y el que es diferente está mal, eso fue el error que dice el Shem Shmuel. Aunque en conjunto los 24,000 estaba bien lo que estaban haciendo. Mikol makon nirtzim gamke mitzat prat. Tenían que quererse no como 24,000 en conjunto, tenían que quererse como prat y prat de cada uno. Venidón, y cada uno está juzgado, kol echad echad vinekudat levavo levav. Es decir, somos un grupo, pero aparte de ser un grupo, somos individuos y no podemos perder esa individualidad por pertenecer al grupo. Y así dice, y esta idea, dice el Shem Shmuel, la escuché también de mis papás, de mi papá. Por eso, dice el Shem Shmuel, la Torah es tan meticulosa en la cuenta. ¿Y cómo se expresa? Y dice, usfartem lachem.
tienen que contar para ustedes. Cada quien tiene que tener su cuenta. Por eso es una mitzvah contar los días y por eso es una mitzvah contar las semanas. No perdamos de vista que cada persona y persona puede aportar algo. A lo mejor uno aporta más, el otro aporta menos. A lo mejor uno es más cuidadoso en esta mitzvah y hay otra persona que es más cuidadoso en otra mitzvah. Pero el hecho que nosotros logremos respetarnos y aceptar esas diferencias es lo que nos va a acercar a Lekabel la Torah. Si yo nada más creo que es válido servir a Hashem como Ashkenazí, y los sefaradín son todos unos tontos y no saben nada, así no puedo recibir la Torah. O al revés, o el sefaradí que se burla del Ashkenazí porque está loco, tiene costumbres y dice borujato, está mal. Y Ashkenazí, sefaradí, el Hasid y el Litaí, y todas esas divisiones y segmentaciones que nosotros nos inventamos, no pueden existir para poder lekabel et Torah. Para lekabel et Torah, ¿cuál fue la condición que hubo? Vayihan Sham Israel neged Ar. El pueblo de Israel era uno. Somos diferentes. Yo tengo el pelo negro, tú tienes el pelo amarillo. Tú sirves a Hashem cantando, yo sirvo a Hashem haciendo tefilá. Yo soy más estricta en los horarios y tú eres menos estricta en esa cosa. No tiene nada que ver. Todas las personas, la Shejina igual está. Si hay una yud en el medio del Aleph y la Shin, o si hay una hey cuando termina la Aleph y la Shin. El problema es cuando yo lo quito eso. Y cuando yo me creo que soy superior a la otra persona, ahí ya se perdió. Por eso es que hay que entender bien qué es Shelona Abu Kabot Zebazé. No es que no se respetaban Haz de Shalom. Cada quien se sentía tan cómodo con el otro, se sentían tan en familia, que cuando vieron que la otra persona es igual a mí, no tiene nada para aportar, somos todos iguales, perdieron el respeto de uno con el otro. Nos vemos mañana, Bezat Hashem, en Parashat Shavua. Bye, muchas gracias. Bye, bye.